Ni modo, pues el frío es húmedo, ¿no? Que es lo peor. Dicen que el frío aquí es húmedo. Pero ya acostumbrada o no. Sí, sí, le dicen acostumbrada. Y yo que vivo en los valles cruceños, más húmedos aún, digamos, y se siente más frío, digamos, por mi zona. ¿De dónde eres? El municipio del Torno, El Torno. Está bien, no, no conozco, no he tenido la suerte. He tenido la suerte de conocer San José de Chiquitos. He vivido en Roboré 2 años, en Santiago de Chiquitos. Bueno, obviamente Puerto Suárez, pero no, no he llegado a otros municipios. está cerca de la ciudad, está a 34, 32 kilómetros de la ciudad. Es una hora, digamos, de Nada, viaje a la ciudad. Sí, cerquísima. está cerca, sí. Está bien, gracias por el dato. De nada, Lice. De acuerdo, no sé si esperamos un poco o ya empezamos porque ya hemos esperado 7 minutos. Entonces, me imagino que se irán conectando los demás. Aprovecharé para hacer una captura como tener registro de asistencia. De acuerdo, entonces, la anterior clase estábamos hablando un poco sobre los objetivos que tienen las normas de origen y los objetivos que tienen tanto las reglas como el régimen de origen. Y les comentaba un poco que el objetivo obviamente es que las mercancías que son parte del acuerdo sean las mercancías que se beneficien de la preferencia o del trato arancelario. Entonces, eso es lo más importante en el marco de un acuerdo comercial. Pero también existen objetivos no deseados dentro de lo que son los regímenes de origen y básicamente está vinculado con limitar la aplicación efectiva de las preferencias otorgadas, estableciendo exigencias de reglas de origen que no se pueden cumplir por el lado de los productores de los países miembros del acuerdo. Les había dado los ejemplos de lo que vendría a ser el alimento para los animales, ¿se acuerdan? Para los perros y para los gatos, que existía una regla que establecía una exigencia que era difícil de cumplir para los países que eran miembros del acuerdo. Entonces, indirectamente lo que se estaba haciendo era anular las concesiones otorgadas porque no se les estaba permitiendo a, a las empresas que tenían la capacidad productiva para producir este tipo de bienes que pudieran ingresar con su producción a los países miembros del acuerdo. Bajo estas condiciones, entonces, el régimen de origen se constituía en un instrumento que en realidad limitaba y perjudicaba a lo que vendría a ser el comercio. Por lo tanto, este tipo de medidas que son demasiado exigentes o demasiado restrictivas, pues lo que estarían haciendo es perjudicar al normal desarrollo dentro de lo que sería el acuerdo, lo que implicaría que la exigencia que se les está poniendo con el objetivo de proteger de alguna manera un sector productivo, como en el caso de Bolivia de la soya, y garantizar que la soya se comercialice dentro de la región, pues en la práctica se constituye más bien en una herramienta que perjudica no solamente a Bolivia, sino que también perjudica a los países que podrían tener la posibilidad y la capacidad productiva para comercializar sus mercancías dentro de lo que es la región. Entonces, este es un objetivo no deseado dentro de lo que se establece como las normas de origen. Habíamos comentado en las dos anteriores clases un poco sobre lo que es el objetivo, la eventual consecuencia y el resultado no deseado. Y esto es como un resumen de lo que ya hemos visto hasta ahora. Fíjense que como objetivo se definen las exigencias de cada producto negociado para que el bien sea considerado como originario. En las negociaciones que se hacen en materia de origen y en las negociaciones que se hacen en materia de acuerdos comerciales, primero se tiene que hacer una definición, como les había comentado en el anterior módulo, una definición de cuáles van a ser las mercancías que van a ser sujetas a negociación,
qué tipo de desgravación arancelaria van a tener estas mercancías y finalmente qué requisitos de origen van a cumplir cada una de ellas. Entonces, bajo esas condiciones y estableciendo esas condicionantes en el marco de lo que vendría a ser las normas de origen, es importante entender que efectivamente tiene que cumplir cierto tipo de condiciones para que sea considerado como originario. La anterior clase ustedes mismos daban algunas ideas y comentaban algunas sugerencias sobre si cierto tipo de mercancías que podrían haber sido ensambladas, podrían haber sido armadas o podrían utilizar insumos extranjeros, se podrían considerar como originarios. Pues prácticamente en los acuerdos comerciales lo que se busca es hacer este tipo de seguimiento y hacer este análisis para determinar si efectivamente las mercancías van a ser o no van a ser consideradas como originarias. Les había mencionado también que en algunos acuerdos podría darse que este tipo de exigencias sean mucho más rígidos y en otros acuerdos sean mucho más flexibles. Cuando ya se tiene un grado o un nivel de industrialización en el cual participan ya países que tienen industrias bastante grandes, pues se tiene que pensar en poner cierto tipo de restricciones que justamente establezcan exigencias mucho más altas para que permitan que ese nivel de industrialización que ya existe pueda estar debidamente protegido. Prácticamente en el caso de nuestro país, este tipo de situaciones, pensando en industrialización, es mucho más complejo y mucho más limitativo porque no tenemos esa capacidad productiva a un grado en el que podríamos decir que nuestro país podría llegar a tener una capacidad exportadora ya no solamente de materias primas, sino aquellos que tengan valor agregado. Para eso se necesita un proceso largo de adecuación, un establecimiento de diferentes políticas a nivel gubernamental que permitan justamente tomar este tipo de determinaciones en un futuro, porque en el presente va a ser bien difícil que podamos entrar con condiciones competitivas a cualquier mercado. Por lo tanto, las exigencias o la participación que podría tener Bolivia en el término de lo que serían establecimiento de exigencias para que la mercancía sea o no considerada como originaria, pues sería mucho más complejo. Con relación a lo que dice eventual consecuencia, lo que busca es promover el desarrollo de los sectores productivos de las partes del acuerdo. Y es básicamente lo que les estaba comentando. Lo que se busca es que estos niveles que se han alcanzado de industrialización, pues se constituyan en niveles de complementariedad productiva. Y esa complementariedad productiva lo que va a permitir es que justamente se puedan establecer exigencias que garanticen que los insumos que se vayan a utilizar sean insumos de la región. Y ya no solamente insumos importados. El ejemplo que les daba en la anterior clase relacionado con lo que es la confección de una camisa. Si sabemos que en la región, uno de los países con los cuales se ha suscrito un acuerdo tiene la posibilidad de fabricar la tela que necesitó, entonces va a ser mucho más importante que pueda utilizar esa tela para la confección de las camisas que voy a comercializar en algún momento. Pero si me doy cuenta de que ninguno de los países tenemos esa capacidad productiva, pues sería absurdo que establezca una regla en la que se diga que la tela tiene que ser de la región. Porque si establezco ese tipo de exigencia o ese tipo de requisito, lo único que estaría haciendo es más bien limitarnos a todos los que formamos parte del acuerdo, porque en ningún momento, o por lo menos en el corto plazo, en ningún momento se podría pensar en que se va a dar la posibilidad de adquirir una planta por alguno de los países que pueda tener esa capacidad productiva para la fabricación de la tela que se necesita. Entonces, como ven, estas condiciones podrían ser más bien consideradas como lo que dice al final, un resultado no deseado, porque lo que estaríamos haciendo al final sería limitar el alcance de las concesiones arancelarias, estableciendo exigencias demasiado elevadas. Los regímenes de origen nos dice que establecen una serie de condiciones y procedimientos que en su conjunto regulan la aplicación y acceso a los beneficios establecidos en los regímenes de origen. Entonces, estas disposiciones sobre las cuales se está hablando no son independientes y se interrelacionan entre sí, tanto en lo que tiene que ver con el contenido como en lo que tiene que ver con su impacto. La idea es que efectivamente las condiciones y los procedimientos productivos que se vayan a determinar sean aquellos que garanticen que ambas partes
puedan cumplir, o que por lo menos una de las partes que tiene interés en comercializar sus mercancías dentro del acuerdo pueda tener esa capacidad productiva. Entonces, un poco esa es la idea, que las condiciones y los procedimientos se tienen que interrelacionar y obviamente tienen que permitir que se pueda alcanzar un nivel de producción que sea utilizando insumos o materiales de los países miembros. Ahora, la OMC nos dice que los diferentes acuerdos, en la experiencia que ellos tienen revisando los acuerdos de América Latina y el Caribe, tienen temas que son bastante comunes y una estructura bastante similar. Entonces, dentro de esa estructura, lo que nos dicen en la OMC es que se tiene un cuerpo normativo y este cuerpo normativo tiene varios artículos donde se definen los diferentes conceptos, criterios, flexibilidades y obligaciones que van a regular la aplicación de las normas de origen en el marco del acuerdo. Este capítulo es el que se conoce como el capítulo de origen. Vamos a ver un poco más adelante con la interpretación de un acuerdo cómo se maneja este tipo de capítulo. Además nos dice que existe un segundo componente, donde se establecen las condiciones específicas de producción y utilización de insumos. En este apartado tendría que entrar lo que les comentaba un poco respecto a la confección de lo que es la camisa. En el caso de la camisa tienes que establecer cuáles son las condiciones de producción. Si quisieras fabricar, por poner un ejemplo, mantequilla, también podrías establecer las condiciones específicas. Viendo que los países con los cuales se está suscribiendo el acuerdo son productores de leche, no deberías pensar en que se podría importar de un tercer país la leche, sino que más bien debería ser de uno de los países miembros. Por eso es que el producto negociado debe cumplir con las condiciones que se establecen para que la mercancía pueda acceder a las preferencias o a los beneficios que se están tratando de establecer. Estas exigencias se denominan frecuentemente reglas de origen específicas de los productos o son más conocidos como requisitos específicos de origen. Se denominan REOs porque son requisitos específicos de origen, pero en Centroamérica también les llaman ROEs porque son requisitos de origen específicos, depende cómo se manejen, pero básicamente lo que te está diciendo es que tiene que cumplir esas condiciones para que la mercancía pueda ser originaria. Por eso es que conversando en la anterior clase e intercambiando algunas ideas con una de las compañeras del curso, hablábamos de la importación de productos cosméticos de México y cuáles deberían ser las condiciones que deberían cumplir estos productos cosméticos. Para eso lo que se tiene que hacer es identificar la partida arancelaria de la mercancía y con esa partida arancelaria tienes que ir al acuerdo. Y en el acuerdo verificas si existen requisitos específicos de origen. Si existen requisitos específicos de origen, tienes que ver cuáles son las condiciones que tiene que cumplir de manera específica la mercancía para que pueda ser reconocida como originaria. Si cumple esas condiciones, entonces la mercancía sí puede ser aceptada y reconocida como fabricada o producida en uno de los países miembros. Pero si no cumple esas condiciones, entonces se va a entender que esa mercancía no puede ser reconocida o aceptada como originaria. Entonces, fíjense cuál es la estructura nuevamente que tienen los acuerdos comerciales. Nos dice que hay una parte que es el texto normativo, donde existen las definiciones, donde existen las referencias hacia los diferentes anexos, y ese es el que se denomina capítulo de origen. Existe el anexo donde se establecen las reglas específicas o los requisitos específicos de origen, y existe la parte donde se establece cuál va a ser el formato que va a tener el certificado de origen. No todos los acuerdos tienen el mismo formato, no todos los acuerdos contemplan las mismas condiciones para calificar como originaria una mercancía. Nuevamente, insisto en el aspecto, Bolivia tiene acuerdo con Cuba y las condiciones y las exigencias que se han establecido en ese acuerdo van a ser totalmente diferentes a las condiciones o exigencias en el acuerdo de Bolivia con el Mercosur, porque los países miembros del Mercosur ya tienen un grado de industrialización, si quieren, mucho más comprometido. Y entre ellos lo que buscan es de alguna manera proteger ya la industria con la que cuentan. Un sector importante es el sector automotriz o el sector automotor en el ámbito de lo que sería el Mercosur y por lo tanto van a establecer condiciones y exigencias que permitan que efectivamente lo que se compre y lo que se comercialice sean los productos que están siendo producidos en el ámbito del Mercosur.
Entonces, no van a permitirle, en el caso de Bolivia, que pueda importar del resto del mundo todos los insumos para fabricar unos vehículos. Creo que un poco Moisés nos contaba sobre los vehículos eléctricos y cómo estaba funcionando actualmente. Pero esos vehículos eléctricos están calificando como originarios para el Mercosur. Y por eso es que las exportaciones, creo que son Quantum, ¿no es cierto?, la marca, las exportaciones han empezado hacia el Paraguay, porque el Paraguay ha demostrado interés por este tipo de vehículos y ya se ha empezado a exportar. Entonces ya se ha dado una apertura en ese mercado, pero se tiene que entender que está cumpliendo con estas condiciones de las cuales estamos hablando en el ámbito de normas de origen. En la parte derecha, que son otros capítulos, efectivamente, como en el caso del Mercosur, hay un capítulo específico para textiles, para lo que son los vehículos, y donde establecen los procedimientos aduaneros que tienen que cumplir también para el control. No se olviden que un poco cuando hablamos de normas de origen, también tenemos que considerar desde el punto de vista de la exportación que existe un ente o un organismo encargado de la emisión del certificado de origen, pero en el país de destino también existe una autoridad competente para verificación del cumplimiento de las normas de origen y obviamente para dar u otorgar la preferencia arancelaria que corresponda en el marco del acuerdo comercial. Y esa autoridad es la aduana. Y para eso tienen que existir también los procedimientos aduaneros necesarios para que pueda ingresar la mercancía bajo las condiciones que se establecen en un acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales negocian condiciones de acceso, que es lo que hemos visto, incluyen su normativa cláusulas vinculadas con el origen, son condiciones que resultan de la negociación que se realiza entre los países miembros, y eso también ya se los he mencionado. Estas negociaciones se llevan a cabo para que el acuerdo genere regímenes de origen diferentes entre sí, tanto en lo que es la estructura y el contenido del capítulo normativo. Por eso es que, efectivamente, no todos los acuerdos son iguales. Los acuerdos son diferentes entre sí y además se establecen diferentes condiciones que van a determinar los requisitos para que las mercancías puedan ingresar a un mercado determinado. Entonces, fíjense en la estructura que se tiene. Tenemos que efectivamente son regímenes o capítulos de los acuerdos preferenciales en el marco de los diferentes acuerdos que ha firmado Bolivia. Posiblemente en todos de ellos esté incluido un capítulo vinculado con acuerdos preferenciales. Es difícil pensar que no exista un acuerdo en el cual se establezcan las condiciones preferenciales para una mercancía. Nos dice además que efectivamente estos acuerdos son distintos entre sí, porque las condiciones negociadas en cada uno de ellos siempre van a ser diferentes, nunca van a ser exactamente iguales porque los intereses también de los países son distintos. Existe diferente arquitectura o configuración, nuevamente porque existen diferentes intereses, responden a la realidad productiva de los países, eso es correcto, no es lo mismo negociar con Mercosur que negociar con Cuba, insisto en ese aspecto, y nos dice además que hay centenas de regímenes de origen debido a estas particularidades, que la realidad productiva de cada uno de los países es totalmente distinta o es diferente entre ellos. Entonces, para que una mercancía pueda beneficiarse de una preferencia arancelaria establecida en el marco de un acuerdo, debe ser originaria. Para que sea originaria, tiene que cumplir con las condiciones que se establecen en el acuerdo. Y nos dice además que para acceder a la preferencia, además de ser originario, es condición previa que el producto haya sido negociado e incluido en alguna de las listas de desgravación arancelaria que generalmente se establece en lo que se conoce como el capítulo de acceso a mercados. Como hemos visto... Licenciado. Sí, Yadira, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Una consulta, ¿qué pasaría con las mercancías que se adquieren en aguas internacionales? En caso del pescado, por ejemplo, no sé, tal vez Perú o Chile, que ellos tal vez puedan enlatarlo, su pescado, pero ha sido en aguas internacionales la adquisición del producto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Un poco más adelante vamos a ver estas condiciones, pero para responderte, primero hay que identificar el buque que tenga una nacionalidad específica. ¿Cómo sabes que tiene una nacionalidad específica? Creo que lo habíamos hablado también en el anterior módulo. Y les decía que cuando un buque tiene la bandera de un país, se va a reconocer como originaria de ese país la mercancía.
Les había comentado, hasta donde me acuerdo, que en Bolivia existe un registro internacional boliviano de buques. Y les decía que otorga licencia para estas naves que navegan en aguas internacionales. Entonces, podría darse el caso que Bolivia dé la autorización a estos buques factoría, como se denominan, para que pueda utilizar la bandera boliviana. Entonces, si en estos buques factoría utilizan la bandera boliviana, la mercancía que van a producir, que tiene que cumplir condiciones específicas. Primero, que lo que han pescado tiene que ser enlatado. Entonces, en estos buques factoría, solamente en base a lo que han pescado lo pueden enlatar y después lo pueden comercializar como original. La forma de reconocer que es originario es a través de la bandera que está enarbolando esta nave o este buque. Entonces, esa es la forma de reconocer que una mercancía es originaria. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Araceli nos dice que el barco que realice la pesca debe tener una bandera y se considerará de nacionalidad de ese país, efectivamente. Y ahí mismo se los estoy anotando del Registro Internacional Boliviano de Buques, que es la institución o es la entidad, en el caso de Bolivia, que otorga este tipo de licencias. Seguramente han escuchado ustedes que en aguas internacionales existen dos buques, que eran el Bolivia 1 y el Bolivia 2, que son con bandera boliviana y que además son bolivianos. Entonces, son los únicos dos buques que pueden navegar en estas aguas internacionales y que son reconocidos como bolivianos, no solo por la bandera, sino más bien por la nacionalidad de su tripulación. Pero en el caso de que existiera un buque que su tripulación es china y el buque es chino, pero han solicitado o han tramitado su licencia en el Registro Internacional Boliviano de Buques y se le otorga la bandera boliviana, entonces todo lo que produzcan en ese buque va a ser considerado como boliviano. Como les digo, esta es la explicación a la consulta que hace Yadira, pero un poco más adelante les voy a explicar a detalle estas diferencias que se dan entre los tipos de mercancía que podrían considerarse como originarias o no. Entonces, volviendo al tema, porque en realidad para responder a la consulta de Yadira hemos salido de lo que estábamos hablando. Entonces, fíjense un poco que volviendo al capítulo de acceso a mercados, podríamos ver que efectivamente las mercancías que están constituidas o consideradas dentro de estos capítulos van a ser aquellas que puedan tener acceso a una preferencia arancelaria. Nuevamente, si negocio 100 mercancías, esas 100 mercancías van a estar dentro de lo que vendría a ser el capítulo de acceso a mercados y esas 100 mercancías van a ser a las que les voy a establecer condiciones para que puedan calificar como originarias. Si las mercancías no han sido negociadas, entonces no van a poder beneficiarse de una preferencia arancelaria. Por eso es que nos dice que la condición previa es que la mercancía haya sido negociada. Y por lo tanto, si una mercancía no ha sido negociada, entonces no se puede determinar el origen de esta mercancía con la finalidad de que pueda acceder a una preferencia arancelaria, porque no tendría sentido otorgarle una preferencia arancelaria específica a esa mercancía. Damaris dice, ¿dónde podemos ver esas listas para saber qué productos están con desgravamen? ¿Se acuerdan que les he enseñado en el anterior módulo la página web de la DADI, donde ustedes pueden descargar los acuerdos? Y en esos acuerdos comerciales buscan el capítulo de acceso a mercados y ahí pueden tener acceso a esta información. Básicamente van a poder tener el listado completo de las mercancías que han sido negociadas en el marco del acuerdo. En el caso de lo que vendría a ser, que me imagino que es el interés de Damaris, Bolivia con México, en el acuerdo Bolivia con México se ha establecido la totalidad del universo arancelario, pero hay que identificar en cada una de las partidas las condiciones o los requisitos específicos que tiene que cumplir cada una de esas mercancías. Si quieren lo podemos ver en este momento, en el caso particular de Bolivia y México, para que tengan una idea de más o menos cómo es que se tiene que buscar la información, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, listo, está bien. Muchas gracias. Entonces, permítame compartir lo que ustedes ya conocen, porque ya se los he compartido, ya les he explicado esto.
pero es una forma de reforzar lo que ya se había aprendido. ¿Se acuerdan la página de la LADI? ¿Se acuerdan que entrábamos a los acuerdos actuales? En los acuerdos actuales buscábamos el país que nos interesa, que es obviamente Bolivia, y acá buscamos los diferentes acuerdos que tenemos. En el caso de lo que es Bolivia con México es el AC66, y básicamente ahí tenemos acceso al acuerdo. En esta parte del acuerdo, fíjense, nos habla de lo que son las reglas de origen y nos habla de lo que son los diferentes anexos. Entonces tenemos que entrar a las reglas de origen. Vamos a ir uno por uno para mirar un poco de qué se trata, que parte de la tarea y parte del trabajo que ustedes deberían hacer también está vinculado con estos aspectos. Y permítame aprovechar este momento para hacerles recuerdo que cuando se les pide un trabajo o se les pide una tarea, por favor no me digan está en el acuerdo hace 66 y lo copian el acuerdo y lo pegan ahí como parte de su tarea. Es decir, eso ni siquiera en un nivel de pregrado debería ser aceptado, ¿no es cierto? Ustedes ya están en un nivel de posgrado donde se entiende que lo que se pretende que ustedes hagan o realicen es un análisis, una interpretación del acuerdo y que no simplemente agarren y digan en el ACE 66 y lo copien todo el acuerdo. Es decir, ¿cuál ha sido el análisis que han realizado si como parte de su tarea agarran y como anexo colocan todo el acuerdo? Con eso no me están demostrando que han investigado, que han revisado o que han hecho una pequeña interpretación de lo que dice el acuerdo. Simplemente han agarrado, han copiado y han pegado. Entonces, como docente, yo siento que han agarrado, pues, y simplemente lo han copiado y han dicho, bueno, pues, si él quiere que investigue, que revise y que vea dónde está la información que necesita. Entonces, no me parece que sea en un nivel de posgrado un tipo de respuesta para un trabajo. Por eso es que si han podido ver las tareas que se han establecido tanto para el foro como para los trabajos de cada una de las semanas, he reducido la carga, por un lado. Por otro lado, he aumentado el porcentaje de cada uno de los temas, porque la mayoría pues se ha descuidado del foro 1, no les ha interesado hacer ninguno de los foros, se han descuidado de los trabajos y han preferido hacer solamente el trabajo final. Y con eso tenían la esperanza de aprobar la materia. Entonces tampoco me ha parecido justo. Pero he agarrado y para ayudarles a que no manden directamente el acuerdo, les he puesto ahí en la instrucción, no es necesario mandar el acuerdo, se pide su análisis y su interpretación. Entonces, traten de trabajar en ese sentido, demostrando que ustedes ya son personas profesionales, que ya tienen una formación previa y que tienen una capacidad de análisis para poder escribir un poco y no solamente copiar y pegar lo que encuentren en Internet. Entonces, disculpen la pequeña reflexión, pero creo que es necesaria porque es importante que ustedes también aprendan a mostrar cuánto han aprendido y la capacidad que tienen de interpretación de la información que están manejando. Entonces, fíjense un poco, acá está todo el detalle de las condiciones que tienen que cumplir las mercancías, cuáles son los requisitos, cuáles son los formatos que requiere una mercancía para poder calificar como originaria. Y además, vamos a ver en el lado de los anexos, cuáles son las partidas arancelarias que están sujetas a interpretación. Entonces, este es el capítulo de la parte normativa. Si se acuerdan, cuando les mostraba la OMC, nos decía que efectivamente hay un capítulo donde está la parte normativa. Si en la tarea les digo cuál es el capítulo de la parte normativa del Acuerdo Bolivia con México, por favor, no me copien el acuerdo. ¿Está bien? El capítulo 5, donde están los anexos, fíjense, nos habla un poco de lo que son los cálculos, de los diferentes costos, de cómo se van a determinar las mercancías como originarias. Y acá ya viene la parte interesante. Entonces, tal como es el arancel que ha sido negociado sobre el sistema armonizado de 1996, tal como está el arancel, entonces van las secciones y los capítulos describiendo cuáles son las condiciones que tienen que cumplir cada una de las mercancías. Por eso es que les decía, si quieren ustedes encontrar algún producto específico, lo que tienen que hacer es analizar este capítulo. Y nos va a decir dentro de este capítulo cuáles son las condiciones que tiene que cumplir. Fíjense, vamos a buscar alguno que sea interesante para la interpretación.
todo esto lo que tenemos que hacer es manejar en función de lo que vendría a ser el arancel. Entonces, en el capítulo 28 nos dice todos los productos de la industria química que, por ejemplo, nosotros identificamos que la partida que nos interesa está entre la 280120 y la 280130 y nos dice que tiene que cumplir esta condición. Un cambio a la subpartida 2801 a la 28030, que es el enunciado, de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional que no sea menor a lo siguiente. En el inciso A nos dice 50% cuando se utilice el método del valor de transacción. Entonces tenemos que conocer cuál es el método de valor de transacción y tenemos que determinar que la mercancía resultante no es inferior al 50%. Y además nos dice que el 41.66% cuando se utilice el método del costo neto. Entonces, cuando calcules o determines si una mercancía es originaria, tienes que determinar si lo estás haciendo a través del método de transacción o lo estás haciendo a través del método del valor de costo neto. Con eso vas a poder identificar si la mercancía es originaria o no en este caso particular. Edwin, creo que quería comentar algo. Por favor, adelante. No, Liz, se me olvidó apagar el micrófono. Perfecto, Edwin, muchísimas gracias. Entonces, como ven, son estas las condiciones que se establecen en este capítulo de manera específica para que ustedes puedan determinar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una mercancía en particular. Ahí van a ver ustedes en los diferentes capítulos lo que les interese. Jabones, por ejemplo, y agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar. Entonces, son criterios muy similares de cambio de partida a través del costo neto, valor de transacción, productos a base de almidón. Tienen ahí todas las condiciones que tienen que cumplir. No sé si alguien estaba preguntando en el chat. No sé quién estaba haciendo la consulta, pero si tiene algún interés en particular de alguna partida, la podemos interpretar. O si alguien tiene el interés en alguna partida específica, también la podríamos comentar. Y si no, pues ya conocen ustedes dónde está. De todas formas, cuando veamos la interpretación de los acuerdos, vamos a hacer una revisión de estos conceptos y vamos a ver una revisión de lo que es el valor de transacción, de lo que es el método del costo neto, para que ustedes también conozcan cuáles son los métodos y las formas de calcular una mercancía. Entonces, caso particular de México, buscan el acuerdo. Cuando encuentren el acuerdo, se van a la parte donde se define lo que nos dice el capítulo de origen y de reglas de origen. Y tienen ahí ustedes anexo. Lo que consulta Damaris, ella consulta cómo podemos saber qué productos están con desgravamen. ¿Se acuerdan que ya hemos visto en el arancel este aspecto? Entonces, en el arancel es donde van a identificar ustedes cuál de las mercancías está sujeta a un desgravamen arancelario. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto ese aspecto de lo que es el arancel? Sí, Lice. Entonces, cuando veíamos ahí en el arancel, es donde efectivamente vemos si la mercancía tiene desgravamen o no tiene desgravamen. Lo único que tenemos que acordarnos es cómo vamos a complementar la información desde el punto de vista de la calificación como la mercancía originaria. Si yo soy alguien que importa una mercancía, no me va a interesar mucho que la mercancía cumpla o no cumpla con un proceso o con una condición en el origen. Lo que tengo que hacer es preguntarle a mi proveedor, ¿tu mercancía califica como originaria? Después de que he podido verificar que la mercancía es originaria. Entonces, bajo esas condiciones, puedo determinar si la mercancía que está ingresando al territorio nacional es originaria o no. Por eso es que para importar, lo que tengo que revisar es el arancel. ¿Cuál arancel voy a revisar? Obviamente el arancel boliviano o el arancel nacional, porque en nuestro arancel está definido lo que vendría a ser las preferencias arancelarias que han sido negociadas en el marco de los diferentes acuerdos.
Entonces, en nuestro arancel es donde tengo que verificar. ¿De acuerdo? Vamos a ver en este momento en el arancel. De manera aleatoria, no de manera particular alguna partida, salvo que, insisto, tengan ustedes alguna partida arancelaria sobre la cual tengan algún interés. Entonces, solamente en ese caso sí podríamos verificar a través de una partida arancelaria específica. ¿Está bien? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Tenemos ahí, como ven ustedes, en el arancel, y digamos que lo que queremos importar es la mercancía que está descrita en la partida 480240. Voy a utilizar otro color porque este no se nota. El amarillo. 480240. Entonces veo, si proviene de un país con el cual no tengo un acuerdo, es 10% el arancel. Tiene que cumplir con el requisito de despacho en frontera. Me voy a mover a la derecha. Y lo que tengo es que si está en el marco del acuerdo con México, que era el ejemplo que estamos viendo de manera particular, entonces ahí pueden observar claramente que la mercancía tiene una desgravación arancelaria del 100%. Eso quiere decir que si voy a traer este producto desde México, ya sé que esta mercancía está liberalizada al 100%. Entonces a mi proveedor en México le voy a consultar si la mercancía que ellos producen o fabrican cumple con las condiciones o con los requisitos establecidos en el acuerdo sobre normas de origen. Si me dice que cumplen, entonces tendrán en el origen que emitir un certificado de origen en el momento en que decidan remitirme la mercancía. Por eso es que bajo esas condiciones, entonces yo como importador voy a garantizar tener una preferencia arancelaria del 100% de esta mercancía y no pagaría el 10% de arancel que me están pidiendo. Entonces, eso es lo que tengo que analizar. Por eso es que les comentaba, cuando habíamos revisado el arancel, esta parte de lo que son las preferencias arancelarias, que lo estoy marcando ahí, que efectivamente nos permite identificar en el marco de los diferentes acuerdos que tiene el país, cuáles son las mercancías que han sido negociadas y que tienen una preferencia arancelaria específica. Como ven, en el caso particular del AC22, ninguna de estas mercancías tiene una preferencia arancelaria, lo que significa que no han sido negociadas y que por lo tanto no han sido consideradas dentro del acuerdo. ¿Está bien? Ahora se entiende cómo tengo que revisar para poder identificar una mercancía que cuenta o no cuenta con una preferencia arancelaria. Sí, Listen, muy claro. Perfecto, Damaris, muchísimas gracias. Creo que está sencillo, ¿no es cierto? Ya tienen las dos formas de ver. Primero, desde el punto de vista del origen, qué condiciones tiene que cumplir la mercancía. Y segundo, desde el punto de vista de la importación o desde el importador, en nuestro arancel, si la mercancía ha sido negociada y obviamente tiene una preferencia arancelaria específica. También les he mostrado que hay un instrumento con el cual cuenta la aduana. Yo no sé clasificar, no conozco las partidas arancelarias, pero la aduana tiene un instrumento en el cual le doy la descripción de la mercancía en la página web de la aduana y me da las diferentes referencias sobre partidas arancelarias que estarían involucradas con la mercancía que estoy buscando. Entonces, es otra forma práctica que ustedes tienen que aprender a utilizar para poder identificar una mercancía. Es simplemente manejar o utilizar los diferentes instrumentos con los cuales se cuenta y obviamente van a poder ustedes identificar las diferentes mercancías en el marco de los diferentes. ¿Alguien quería comentar algo? Creo que era Carmen Rosa. Buenas noches, licenciado. No. Te he escuchado con eco.
Supongo que el comentario era que no tenías nada para consultar. Entonces podemos volver a lo que teníamos, ¿no es cierto? Salvo que alguien más tenga alguna duda o tenga alguna consulta adicional, por favor, adelante. Licenciado, una Yasmín. consulta. Buenas noches. Sí, buenas noches, por favor. Adelante. Licenciado, en el ejemplo que nos dio, en el caso de que el papel que habíamos visto esa partida esté elaborado con materia prima de otro país y en las especificaciones, en las condiciones específicas que nos indica, no esté figurando esta relación, ¿no? Que indique que es originario o de un porcentaje de la materia prima que es elaborado el producto, ¿se consideraría originario? ¿Sí? ¿O tiene que estar siempre en las especificaciones? Tiene que estar definido en el acuerdo. Por eso es que, como les decía, el acuerdo es lo que nos va a dar los lineamientos para que una mercancía califique como originaria. Hemos revisado el arancel. ¿Se acuerdan qué partida hemos visto? En el caso del papel. Podemos revisar en el acuerdo con México. 4802. ¿Verdad? Prometido. Sí. De acuerdo, fíjense. Acá en el arancel. Estamos viendo en el capítulo 48, que es al que habíamos llegado por casualidad. Y nos dice las partidas que comprenden de la 4801 a la 4823. Dentro de estas partidas, efectivamente, sí está la 4802. Entonces, nos dice que el papel, cartón, manufacturas de pasta, de celulosa, de papel y de cartón, tiene que darse a través de un cambio a la partida 4801 a la 4823 de cualquier otro capítulo. Entonces, no podemos utilizar ningún material que sea del capítulo, como dice ahí, 48. No podemos utilizar nada del capítulo 48. Por lo tanto, la mercancía tiene que provenir de otro capítulo. Eso nos está diciendo. Tiene que provenir de cualquier otro capítulo que no sea el 48 y que por lo tanto tenga un proceso de transformación. Ahora, si utilizo para fabricar papel una partida que esté dentro de la 4801 a la 4823, entonces esa mercancía no califica como originaria. Por eso es que me está diciendo que tiene que tener un cambio a la partida 4801 a la 4823 desde cualquier otro capítulo. De igual manera, la próxima semana les voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales van a poder ustedes entender e interpretar lo que estamos viendo en esta descripción. Pero para eso tienes que conocer cómo se fabrica el papel o cómo se fabrica el cartón. Cuáles son los insumos o los materiales que se utilizan. ¿Será celulosa o serán otro tipo de materiales? Y por lo tanto, esos materiales tienen que provenir de otra partida. Si utilizas un insumo del mismo capítulo, entonces tu mercancía ya no es originaria, porque no está cumpliendo ese requisito. Entonces, en el momento que se va a fabricar la mercancía, hay que tener cuidado con estas exigencias o con estas definiciones que establece cada uno de los acuerdos. Como ven, algo que hemos encontrado por casualidad cuando estamos revisando el arancel, nos está ayudando a hacer una interpretación de cómo se manejaría en el campo práctico la interpretación de un acuerdo comercial y de la calificación de una mercancía como originaria. ¿Les resulta interesante y les parece algo práctico hacer este tipo de análisis? ¿O qué opinan? No sé si ha generado más bien más dudas o
se ha podido aclarar la consulta. Dice la verdad, no he comprendido. ¿Podría volver a repetir, por favor? Sí, claro, Araceli. Es como que me dijeran que voy a confeccionar mi camisa. Busquemos una camisa, que va a ser mucho más fácil. Sé que siempre que se habla de camisas es mucho más fácil encontrar a la camisa por ese lado. Por eso es que lo que estaba haciendo era buscar un poco en la página de la aduana para que nosotros podamos tener esa información. Y también van a aprender ustedes a manejar este tema de lo que vendría a ser la identificación de una mercancía. ¿Está bien? Se las voy a compartir o ya están viendo la pantalla de la aduana. Sí, ya están viendo, ¿no es cierto? Sí, dice, lo podemos ver. Perfecto. Ven esta parte donde dice buscador arancelario. Sí, Entonces ingresamos a lo que es el buscador arancelario y ahí nos dicen que podemos ingresar una palabra, que sea una palabra clave. Entonces, camisa. Nos van a aparecer todas las partidas arancelarias de lo que es una camisa de algodón. Y con esto podemos escoger la que a nosotros nos interesa. Puede ser camisas de fibras acrílicas, camisas, blusas o blusas camiseras de algodón. Quedémonos con la primera, 610510, ¿está bien? Que son camisas de algodón y tejido de punto para hombres o niños. Entonces, hasta ahí hemos identificado la primera parte. Veamos en el acuerdo esta partida, 610510, en el acuerdo con México. Buscamos la partida 6105. Y como ven, ya hemos podido identificar la 6101 a la 6109. Entonces nos está diciendo el requisito. Si voy a fabricar una camisa, lo que tengo que hacer es lo que está aquí establecido. Mucho más complejo de lo que estábamos viendo, pero bueno, a ver, tratemos de interpretar. Nos dice en la primera parte, un cambio a esta partida 6106 a la 6109. Efectivamente, voy a poder utilizar desde cualquier otro capítulo cualquier material. Y me está diciendo menos aquellos materiales que están entre las partidas 5106 a la 5113. Entonces, eso tengo que verificar en el arancel que tiene Bolivia, que es lo primero que tengo que hacer. Entonces, lo que hago es otra vez revisar mi arancel. Todo este procedimiento de análisis se tiene que realizar cuando quieres confeccionar o quieres fabricar una mercancía. Entonces, fíjense, nos está diciendo que no puedo traer materiales o insumos desde la partida 5106 hasta la 5113. Entonces, busco en mi arancel, voy a cambiar de pantalla. Las partidas 5106 a la 5113. Tengo ahí que no puedo utilizar hilados de lana cardana sin ser acondicionados para la venta, hilados de lana peinada o hilados de pelo fino, que pueden ser de vicuña o pueden ser con un contenido superior al 85%. Tampoco puede ser hilado de pelo ordinario o tampoco pueden ser tejidos de lana cardada o pelo fino cardado. Entonces, nada de lo que sea lana, vicuña o alpaca puedo utilizar para fabricar estas mis camisas de las que estamos analizando. Voy a volver al capítulo de origen que me dice nada que sea proveniente de las partidas que están relacionadas con lo que habíamos visto, que son insumos de lana, de vicuña, de alpaca o demás. Tampoco dice las partidas 5204 a las 5212. Entonces me voy otra vez a mi arancel y en el arancel busco las partidas 5204
a la 5212. Fíjense, acá están los hilados de algodón, excepto el hilo de coser, los hilados sencillos de fibra peinada, los hilados retorcidos o cableados de fibras de peinar. Todo lo que son hilados no puedo utilizar. Entonces me está diciendo, todos estos hilados, si quieres fabricar una camisa, no las puedes utilizar. Tienes que utilizar tela, básicamente eso es lo que te está diciendo. Y te sigue estableciendo más condiciones, que no las vamos a seguir analizando porque ya ustedes ya tienen una idea de cómo se tiene que analizar con cada uno de estos grupos de partidas. Y además nos dice, excepto del capítulo 54. Entonces tienes que ver de qué se trata este capítulo 54. Nuevamente vuelves al arancel y te fijas que tiene el capítulo 54. Por eso les decía, desde el punto de vista de la confección, tengo que tener cuidado en cumplir con estas exigencias o estas condiciones. Me dice filamentos sintéticos o artificiales, tiras y formas similares de materia textil, sintética o artificial. Entonces, nada sintético puedo utilizar para confeccionar estas camisas para que se reconozcan o califiquen como originarias. Y además nos dice, siempre que el bien esté cortado o tejido a forma, como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o de las partes. Entonces, como ven, también podría utilizar tela, eso es lo que nos está diciendo, y con esta tela podría confeccionar en cualquiera de los dos países, pero cumpliendo estas exigencias y estas condiciones. Entonces, lo que te está diciendo es que no puedes utilizar tela china, que sea sintética, tela china, que sea de alpaca, sino que más bien tienes que utilizar la tela que se fabrica en la región, o si prefieres, puedes realizar la confección desde el hilado. Y desde el hilado recién vas a tener la tela para poder fabricar esta camisa, tal como te está estableciendo el requisito específico de origen. Ahora díganme, ¿les parece interesante interpretar de esta forma, fácil o complicado? Nos parece, bueno, me parece interesante, Liz. Un poco complicado, tal vez largo, pero no es difícil. Sí, la clave es seguir ese detalle a medida que te van explicando. Entonces, en el momento en que en el país quisieras fabricar una mercancía que la vas a exportar a México, que vendría a ser nuestra camisa de la cual estamos hablando, se entiende que el Senavex va a ir a tu fábrica o a tu planta de producción y va a verificar el cumplimiento de lo que estamos viendo en este preciso instante. El Senavex es el que va a hacer ese control. Obviamente en tu fábrica tú tienes que saber y tienes que conocer, porque vas a firmar después una declaración jurada en la que establezcas que efectivamente tu mercancía califica como originaria. Y si lo que estás declarando sería falsificado, porque en el país de destino van a confirmar mediante el certificado de origen y mediante pruebas que podrían hacerle a la mercancía si efectivamente cumple o no cumple con el origen, entonces en esas condiciones te podría llegar una sanción, y la sanción puede ser la suspensión definitiva como exportador. Como dice Benedicto, las condiciones que estamos viendo en esta especificación para que la mercancía pueda cumplir como originaria es para ambos países. Como ha sido un acuerdo negociado bilateralmente, se tiene que cumplir para cualquiera de los dos lados que se defina la confección de una camisa. Si en México quieren confeccionar una camisa, tienen que cumplir con estas condiciones. Si en el caso de Bolivia quieres confeccionar una camisa, también tienes que cumplir con estas condiciones. Ahora, hay algunos acuerdos que establecen condiciones diferentes en función del país. Podría decir que para el caso de Bolivia existen preferencias arancelarias para un grupo de mercancías que han sido negociadas en el acuerdo. Y en el caso de otro país, no lo voy a poner México para no llevarnos a confusión, sino vamos a poner un país con el cual no tenemos un acuerdo, pero es solamente para el ejemplo hipotético, ¿está bien? Entonces, país X mejor, para no confundirnos. En el país X, entonces se podría definir también una lista de aquellas mercancías que van a ser sujetas a una preferencia arancelaria.
Entonces, cada uno de los países va a tener su listado de mercancías. Y ahí se va a definir qué mercancías son las que tienen preferencia arancelaria. Lo mismo en el país X. Entonces, cuando desde Bolivia se quiera exportar hacia ese país, tiene que verificarse que las mercancías que Bolivia está exportando son aquellas que se han considerado con una preferencia arancelaria. Y lo mismo desde el otro país. Si quiere exportar a Bolivia, se tiene que hacer una verificación o revisión de que esas mercancías son las que han sido negociadas en el acuerdo y que tienen que cumplir las condiciones que también se han establecido. Entonces, no hay solamente un tipo de acuerdo, sino que también hay que leer el acuerdo para ver si hay una lista establecida para un país y otra lista establecida para el otro país. Por eso es que hay un aspecto importante que hay que tener cuidado cuando se habla de normas de origen, y es que no todas las condiciones que se generan en un acuerdo van a ser exactamente iguales para otro acuerdo. Por lo tanto, si confecciono una camisa pensando en exportarle al mercado mexicano, tengo que cumplir con las exigencias y las condiciones de ese mercado. Después, verificaré o comprobaré si esa mercancía cumple o no cumple las exigencias de cualquier otro mercado al cual quiero llegar con esa misma producción. Es decir, podría ser que me interese llegar a otro mercado con el cual también tengo un acuerdo comercial, pero tengo que verificar las exigencias y las condiciones respecto al origen para que la mercancía cumpla o no cumpla. Como habíamos visto en este ejemplo o en este caso particular, estos requisitos específicos de origen que estábamos viendo son requisitos específicos de origen para ambos países. Y por lo tanto son exigencias que define el cumplimiento por cada uno de los países. Y al principio te da las condiciones específicas que tienen que cumplir, te especifica un poco qué es el cálculo del costo neto, cómo se calcula, cómo vas a determinar si la mercancía cumple o no como originaria, te establece los diferentes porcentajes, que lo vamos a ver un poco más adelante para que ustedes también conozcan cómo se manejan estos temas. Pero de manera general, y disculpen que siempre salga de lo que estamos hablando, que estaría en las diapositivas, pero creo que a medida que ustedes van consultando es más importante que les vaya respondiendo también las diferentes consultas que hacen. No sé si tienen alguna pregunta más o quieren hacer algún comentario adicional, por favor, adelante. Si no hay ningún comentario, entonces me parece, no voy a cerrar ahora nada de lo que hemos visto, pero me parece que podríamos volver a lo que teníamos en la presentación. Entonces, fíjense, cuando hablo de una mercancía que se constituye en originaria, primero tengo que ver si el producto es originario. Después tengo que ver si el producto ha sido negociado en el acuerdo. Y si ha sido negociado en el acuerdo, entonces accede o ingresa con una preferencia arancelaria específica. Por este otro lado, relacionado con el comercio de lo que vendría a ser y las reglas de origen, nos dice que elaboro y o exporto un bien que se comercializa entre países de un acuerdo. Entonces, primero verifico si los insumos y los procesos productivos permiten cumplir la regla. Es decir, si permiten cumplir que la mercancía es originaria. Si la mercancía califica como originaria, entonces ingresa con preferencia arancelaria, que es un poco el ejercicio que estábamos haciendo, viendo el Acuerdo de México, revisando el arancel boliviano, y determinando si los insumos y los procesos productivos permiten cumplir con la mercancía como originaria. Ahora, ¿qué sucede si no hay un proceso productivo? Es decir, solamente traigo la mercancía, no estoy cumpliendo con un proceso productivo específico, sino que simplemente lo estoy armando en el país para poderlo exportar al otro en el que tengo el acuerdo comercial. Básicamente, como no estoy cumpliendo la regla, entonces tengo que pagar arancel y por lo tanto, al no cumplir esa regla, no me están
restringiendo el ingreso con mi mercancía, pero sí me están obligando a que pague el arancel. La otra condición sería que no cumpla la regla de origen. Si no cumple la regla de origen, también paga el arancel y no hay una forma en que puedan impedir que ingrese la mercancía. Acá hay un concepto interesante que habla sobre lo que vendría a ser la triangulación y es un poco lo que vamos a hablar ahora. Cuando hay triangulación, básicamente esa mercancía no debería ingresar. Esta triangulación se conoce también como una defección del comercio o un defecto que se genera al comercio. Y nos dice que en el marco de los acuerdos comerciales o en las áreas de libre comercio, las exigencias vinculadas con el origen de la mercancía deberían impedir que el producto ingrese por el país que menor arancel tenga para ese producto, para que luego pueda circular libremente dentro de lo que sería el bloque, obviamente evitando los aranceles más altos y beneficiándose de alguna manera entre los acuerdos que se dan entre ambas partes. Esta regla de origen que impide la defección al comercio se utiliza para que la mercancía pueda ingresar bajo las condiciones que se han definido y se han establecido en el acuerdo. Es más fácil explicarlo con un ejemplo. Y fíjense, acá tengo dos países, que son el país A y el país B, que están en una zona de libre comercio, donde tengo que, para terceros países, el país A cuenta con un arancel del 10%, mientras que el país B tiene un arancel del 20%. Hay un tercer país que está interesado en llegar con su mercancía hasta el país B. Pero si lo hiciera de manera directa, tendría que pagar un arancel del 20%. Entonces, lo que decide hacer es más bien pensar en exportar su mercancía del país C al país A, porque sabe que solamente va a pagar un 10% del arancel. Y que posteriormente, después de haber nacionalizado la mercancía en el país A, podría realizar un tránsito de esa mercancía hasta el país B, ahorrándose, entre comillas, el 10% del arancel. Este tipo de situaciones están prohibidas. Este tipo de situaciones no están permitidas en el comercio internacional, porque lo que se busca es que efectivamente, como les mencionaba en la diapositiva anterior, dentro de los propósitos económicos de las reglas preferenciales de origen, se busca impedir que se dé este tipo de triangulación. Porque si permites esta triangulación, entonces estarías rompiendo los esquemas de un comercio justo. Un comercio justo que estaría generado por el beneficio de una zona de libre comercio entre estos dos países. Y que, por tanto, beneficiaría a un tercer país con el cual no se tiene un acuerdo comercial y que está buscando beneficiarse de la zona de libre comercio. ¿Se entiende? En este caso, licenciado, entonces el país C no puede enviar su mercancía al país B, ¿cierto? Esto sería prohibido. En realidad, sí está permitido que envíe directamente al país B. No hay problema. Sí puede exportar directamente al país C. Perdón, del país C al país B. Lo que está prohibido es que haga la triangulación, es decir, que lleve del país C al país A y después lo lleve al país B. ¿Qué es lo que estaría sucediendo bajo estas condiciones? Estaría sucediendo que solamente paga un 10% de arancel y no paga el 20% de arancel. Entonces, esta triangulación es la que más bien el comercio busca evitar, porque no se quiere que se dé esta figura, este tránsito. Entonces, esa es la condición que se busca evitar. Nada impide que pueda exportar desde el país C al país B, pero en esas condiciones tiene que pagar el arancel del 20%. Veamos con un ejemplo más.
este aspecto, fíjense lo que tenemos acá. Involucra 3 países. Tenemos en el mapa a Colombia, tenemos a Costa Rica y tenemos a Estados Unidos. Si desde Colombia quiero exportar directamente a Costa Rica, no se olviden que es solamente un ejemplo hipotético. No piensen en otras variables, sino consideren, como dicen los economistas, todo lo demás permanece constante. ¿Está bien? Entonces, digamos que el costo de transporte es igual si tuvieras que hacer la triangulación. Y lo único que estamos mirando son los aranceles. Entonces, en Colombia se produce mermelada de higo y se la exporta directamente de Colombia a Costa Rica, tiene que pagar un arancel del 15%. Pero sabe este exportador que Costa Rica, en el marco del CAFTA, tiene un acuerdo con Estados Unidos y que por lo tanto está liberalizado al 100%. Y también Colombia tiene un acuerdo con Estados Unidos que para estas mermeladas le permite ingresar con un arancel liberalizado del 100%. Entonces lo que hace el exportador colombiano es llevar en el marco del acuerdo con Estados Unidos a Estados Unidos y después esa mercancía la traslada como si fuera parte de este acuerdo del CAFTA, es decir, como si fuera originario de Estados Unidos, hacia Costa Rica. Y lo que estaría haciendo es ahorrarse este 15% del arancel, que obviamente no está permitido en el comercio. Es como que esta mermelada de higo saliera como originaria de Colombia, llega a Estados Unidos y cambia de origen. Eso no puede suceder, es imposible que cambie de origen. Lo que tendrían que haber hecho es fraguar los documentos o falsificar esos documentos, porque de Estados Unidos tiene que salir como si fuera originario de Estados Unidos con destino a Costa Rica, solamente para beneficiarse de esa preferencia arancelaria. Entonces, como ven, de Colombia, su tránsito a Estados Unidos y después su tránsito a Costa Rica, es esta triangulación que les estoy mostrando ahí, que permite entre comillas, beneficiarse de una preferencia arancelaria que no había sido negociada por Colombia en beneficio del acuerdo que tiene Costa Rica con Estados Unidos. Una situación similar ha pasado en el caso de nuestro país. Cuando un proveedor brasilero en realidad, ha comprado aros de magnesio de segunda mano de Estados Unidos, que eran origen chino, y los ha llevado al Brasil. En el Brasil los ha hecho arreglar, los ha pulido y los ha mejorado estéticamente, y les ha puesto una etiqueta en la que decía hecho en Brasil. Ha conseguido el certificado de origen, y lo que ha hecho ha sido vender a Bolivia como si fuera originario del Brasil, beneficiándose del acuerdo Bolivia-Mercosur. Estas mercancías califican como originarias, obviamente no pagaban arancel, pero si mantenían su origen como chino, tenían que pagar el 40% del arancel. Entonces, cuando llegó a la inspección por parte de la aduana, le tocó un canal rojo, fueron a hacer el aforo físico de la mercancía, y cuando estaba el funcionario de aduana verificando que los aros de magnesio estén en la totalidad, de uno de ellos la etiquetita donde estaba pegado hecho en Brasil estaba mal pegada, entonces se empezó a despegar y se vio que abajo tenía otra etiqueta. Y cuando, pues por parte del trabajo, quitó la etiqueta de encima, verificó que la que estaba abajo decía hecho en China. Entonces, obviamente, el que estaba trayendo ese tipo de mercancías fraguadas, porque como todos sabemos, con China no hay un acuerdo, tuvo sus sanciones económicas correspondientes y obviamente se hizo toda la investigación y el seguimiento hasta detectar cuál había sido la condición que le había permitido que en Brasil le otorguen certificados de origen fraguados. Entonces se determinó también que el certificado de origen había sido falsificado,
porque se hizo la consulta con la autoridad emisora en el caso de Brasil, y en el Brasil dijeron, no, nosotros no hemos emitido un certificado de origen para esta empresa y tampoco para este tipo de producto. Entonces, luego de las investigaciones, se definió que efectivamente tanto el que figuraba como exportador por parte de Brasil como el importador boliviano lo que estaban haciendo era presentar información que no era fidedigna. Y por lo tanto estaban buscando beneficiarse de algo que obviamente no les correspondía. Entonces, ese tipo de condiciones son las que se tienen que tener cuidado cuando se busca establecer un control sobre las mercancías originarias o no. ¿Algún comentario sobre este ejemplo, sobre lo que es la triangulación y los efectos negativos que genera el comercio? Licenciado, yo tengo una consulta, pero la triangulación que se hace de manera solamente documental, ¿sí es válida? O sea, cuando realmente sí se declara que es de origen chino, pero es facturado en otro país para que ingrese a Bolivia, ¿eso sí se permite? ¿Está permitido? Sí, sí. Para empezar, es lo que sucede con la zona franca en Iquique, ¿no es cierto? La mayoría de la mercancía en zona franca Iquique es china. Entonces, esa mercancía que es china, que se la está comprando en Chile, no pierde el origen chino y por lo tanto esa mercancía ingresa como de origen chino a Bolivia. Entonces, bajo esas condiciones, al ser chino y no tener un acuerdo comercial con Bolivia, tiene que pagar los aranceles que le corresponde a esa mercancía. Entonces, ese tipo de tránsito por un país que no corresponde a un acuerdo comercial, si fuera el caso, o que necesariamente por las condiciones geográficas del otro país, como es el caso particular de Bolivia, entonces sí está permitido porque estás demostrando que el origen de la mercancía no ha cambiado. Si lo que hicieras es más bien llevar de China a Chile y en esta zona franca de Iquique le cambiaran o le otorgaran un certificado de origen a esa mercancía y le pusieran como que ha sido fabricado en Chile, entonces ahí estarías incumpliendo el acuerdo. Porque tú sabes muy bien que ese tipo de mercancías han sido fabricadas en China y no en Chile. Y el único objetivo sería beneficiarse de una preferencia arancelaria. Entonces, bajo esas condiciones sí hay sanción para el importador. Dice una consulta. Adelante, por favor. ¿Qué tipo de sanción se le ha dado al importador? ¿Es un pago de contravención o se le ha privado de libertad? Lo que pasa es que lo que dice la norma es que la primera vez que incurres en este tipo de faltas, tienes que pagar una contravención. Si vuelves a incurrir, entonces tienes una suspensión como importador por 6 meses. Y si vuelves a incurrir por tercera vez, tú tienes una suspensión definitiva, es decir, nunca más te van a permitir que realices operaciones de comercio. Y además se notifica al otro país para que también tengan los controles que correspondan y se apliquen las medidas también correspondientes al exportador o al proveedor de esa mercancía. Entonces, bajo estos casos también puede aplicarse legislación nacional, porque has incumplido y tienes que regirte lo que establece por este tipo de faltas, declaración falsificada, información que no es fidedigna, establecido en lo que estaría en lo que establece la Ley General de Aduanas, el Código Tributario y obviamente las sanciones que correspondan, ¿no? Que por lo general podrían ser sanciones punitivas. Gracias, Liz. Con mucho gusto. ¿Algún otro comentario? Licenciado, buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Benjamín. Adelante, por favor. Una consulta, licenciado. ¿Qué hay bueno, tomando en cuenta de que el comercio internacional no es solamente de productos, sino que también de servicios y también de propiedad intelectual? ¿Qué hay de aquellos productos donde dicen diseñado en Alemania, hecho en China? ¿O es solamente puro marketing, licenciado? No, puede darse esas condiciones, pero para empezar, en los acuerdos que tiene Bolivia, el 100% de nuestros acuerdos solamente contempla mercancías. Entonces, es una falencia en la que se incurre en el marco de los acuerdos. Este tema vinculado con el comercio de servicios, por ejemplo, no está regulado todavía en el caso de Bolivia, tanto para importación como exportación, y mucho menos el tema de la propiedad intelectual.
Ustedes saben que mucha mercancía llega al país y se comercializa, entre comillas, como si fuera originaria. Y en el mercado encontramos, pues, y disculpen los ejemplos, ¿no? Camisas Louis Vuitton o cinturones Gucci o Gucci, como prefieran denominarlo, que son pues falsificaciones que han sido hechas en la China. Y en nuestro país el tema de la propiedad intelectual no tiene ningún impacto, ¿no? Es más, inclusive en el mercado local, cuando vas a pedir en un lugar donde te confeccionen desde un artículo deportivo, inclusive te preguntan qué marca quieres que te lo pongan, ¿no? Reebok, Nike o lo que fuera. Entonces, imagínense cuán lejano estamos nosotros de ese tipo de condiciones. Va a ser distinto si pensáramos en un comercio entre China o Japón con Estados Unidos o algún país europeo con Estados Unidos, donde entre ellos pues el tema de la propiedad intelectual es bastante complejo. Basta ver a empresas grandes como Samsung o iPhone y los diferentes diferimientos que han tenido entre estas empresas en cortes internacionales, ¿no? Gracias, licenciado. Con mucho gusto, Benjamín. No sé si alguien más tiene alguna consulta o algún comentario, por favor. Karen, ¿ya está bien tu micrófono? Sí, ¿se escucha? Sí, sí, se te escucha. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Qué bueno, Ángel. Me alegra que todo esté bien. Muchísimas gracias por escribir también a ti. De acuerdo, entonces podemos seguir, por favor. Fíjense el tipo de reglas que existen en lo que se denominan ofensivas y defensivas. Y son reglas vinculadas con normas de origen. Todo esto con el tema de lo que vendría a ser la política comercial. Tenemos ahí un ejemplo de lo que es una regla defensiva y nos dice que básicamente se aplica o se maneja en los casos como los acuerdos que tiene Estados Unidos y Canadá para la industria de la confección, donde se exige que todos los insumos textiles sean originarios de los países miembros. Entonces, lo que están haciendo es defenderse de los mercados externos, porque están exigiendo que la mayoría, que la totalidad de los insumos, no la mayoría, que la totalidad de los insumos sean de los países miembros del acuerdo. Cosa que si a nosotros como país nos exigieran, pues no podríamos cumplir. Por eso es que nosotros como Bolivia más bien nos manejamos en lo que serían las reglas ofensivas. ¿Qué es lo que sucede como lo que da en el ejemplo el acuerdo entre Colombia y Chile? Que solo exige que la tela se transforme en ropa mediante un cambio de partida. Entonces, lo que nos está diciendo en ese acuerdo de Colombia con Chile, tú puedes importar la tela de cualquier parte del mundo y lo único que tienes que hacer es que esa tela que se clasificaba en una partida arancelaria, al momento que se convierte en una camisa, está cumpliendo con un cambio de partida y que por lo tanto está calificando como originaria. Esas reglas ofensivas lo que están haciendo es reducir los niveles de exigencia porque se reconoce que los grados de industrialización son demasiado bajos. En el caso de Bolivia, vamos a ver en algunos ejemplos que también estas reglas de origen ofensivas son por lo general la que nosotros aplicamos, porque no tenemos un nivel o un grado de industrialización que nos permita constituirnos en ser más exigentes de lo que podríamos ser con las condiciones de producción con las cuales contamos actualmente. Hay algo importante también que hay que diferenciar entre lo que son las reglas preferenciales y las reglas no preferenciales, que un poco lo habíamos visto en la primera clase, si se acuerdan. Básicamente, cuando se habla de un régimen de origen preferencial, está vinculado con el acceso de la mercancía a las preferencias arancelarias. Y se entiende que las mercancías tienen que cumplir con las condiciones establecidas en el acuerdo para que pueda beneficiarse de esas preferencias arancelarias. Además, nos dice que en los regímenes comerciales, el 100% de ellos son recíprocos entre los países
Y en algunos casos existen aquellas reglas comerciales que son no recíprocas o unilaterales, que básicamente están vinculados con los sistemas generalizados de preferencias. Todos los acuerdos, como dice ahí, tienen normas de origen. En ese contexto, las normas de origen garantizan que los beneficios que se han establecido en los acuerdos se apliquen solamente para aquellas mercancías que son consideradas como originarias. Por otro lado, tenemos las reglas de origen que son no preferenciales y nos dice que son aquellos criterios que aplican los países para determinar la procedencia nacional de un producto, con la necesidad de poderle aplicar cierto tipo de medidas que vayan a restringir el ingreso de esas mercancías con condiciones beneficiosas o condiciones favorables. Habíamos visto en esa primera clase básicamente lo que son las medidas antidumping, los derechos compensatorios y aquellas mercancías que por razones de lo que vendría a ser salud o protección de las personas no deberían ingresar al territorio de un país. Entonces, las normas de origen no preferenciales se van a utilizar cuando hablemos de lo que serían contingentes. ¿Se acuerdan en los primeros ejemplos de la primera clase? Medidas antidumping, medidas de salvaguardia, derechos compensatorios, lo que debería ser también relacionado con un eventual trato arancelario diferente cuando se den condiciones que no son favorables para el caso de la contratación pública y también para el caso del etiquetado y marcado para aquellas mercancías que ingresan al país. Entonces, lo que tenemos, si miramos por este lado, cuando aplico un régimen de origen no preferencial, es para aquellas mercancías que son similares. Ya les decía, hay televisores que han sido fabricados en Corea, televisores que han sido fabricados en China o en México, que podrían venir bajo la misma marca, pero nosotros solamente tenemos un acuerdo comercial con México. Y si por alguna razón los televisores que están viniendo de Corea son televisores que podrían causar daño a la salud humana porque están utilizando algunos componentes que son tóxicos y nocivos, entonces lo que tengo que hacer es establecer condiciones de control para esos televisores. Por lo tanto, aplicaré una medida que sería una medida no preferencial para evitar que este tipo de mercancías ingresen al territorio nacional. Y aquellas mercancías similares, que serían las fabricadas en países como China o México, se tendrían que sujetar a las condiciones como una importación normal. Entonces, no tendrían ningún problema para poder ingresar. Por eso es que, en el ejemplo que les doy, las mercancías provenientes de Corea, que son dañinas para la salud, tendrían que establecer un régimen totalmente diferente a aquellas mercancías similares a las cuales se les permite ingresar con una liberación arancelaria y con condiciones favorables para la importación. Entonces, para terminar, lo que tenemos que ver es las diferentes categorías que tienen los productos en el marco de un acuerdo comercial. Primero, hay productos que son calificados como originarios, que son todos aquellos que cumplen con las condiciones y las reglas definidas en el acuerdo y además en el capítulo de acceso a mercados y en el capítulo de normas de origen. Entonces, solamente esas mercancías van a ser consideradas como originarias. Ahora, hay aquellos productos que son no originarios, que no han sido consideradas o que no cumplen con las condiciones del acuerdo. También existen aquellos productos excluidos que por razones particulares los países han decidido no incluirlo en el acuerdo. Hay algunos sectores que prefieren los países no considerar en los acuerdos porque son sectores que ellos consideran estratégicos, por lo tanto no los incluyen. Entonces, todo este marco o todo este ámbito, desde el punto de vista de lo que son las reglas de origen, nos permite interpretar la importancia que tienen las normas de origen en el marco del comercio bilateral. ¿Dudas, comentarios, consultas? Licenciado, una consulta. Sí, Benjamín. En el caso, mire, es más que una consulta y una duda que me pasó, ¿no? A mí, lo que pasa es que muchas veces comprando artículos de tarjetas madre, tarjetas de video, artículos de computadora, veo que los productos son chinos,
pero los importadores en la caja dicen, no, que vienen de Miami. ¿Por qué se da eso, licenciado? Sí, es muy similar a lo que sucede cuando de China se exporta a Iquique, que es el mismo ejemplo, y vienen desde Iquique hacia Bolivia. Lo mismo sucede por condiciones de logística. Algunas empresas deciden llevar toda su mercadería hasta Estados Unidos, porque ahí tienen almacenes bastante grandes que se constituyen en hubs de distribución para lo que vendría a ser el continente latinoamericano. Entonces, para ellos es mucho más fácil llevar su mercadería en contenedores y almacenarlos en estos almacenes grandes que tienen en Estados Unidos y después distribuirlos a la región, porque es mucho más cerca. Y los tiempos que tienen que cumplir y los costos obviamente se les van a abaratar en ese sentido. Entonces, esas condiciones sí permiten el movimiento comercial, pero de ninguna manera lo que tú has podido identificar es que hayan cambiado el origen, sino que simplemente hay que hacer una diferencia. Una cosa es que sea originaria de un país y otra cosa es que sea proveniente de un país determinado. Puede ser proveniente de Estados Unidos, pero originario de la China. Entonces, esos aspectos son simplemente temas de logística que manejan las empresas transnacionales. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. De acuerdo, no sé si hay alguna consulta más. De no ser así, simplemente agradecerles por esta semana, por la paciencia, desearles un buen fin de semana y nos veríamos el día lunes. Muchas gracias y hasta el lunes. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes, buenas noches. Gracias, Licen. Hasta luego. Luego, Damaris. Buenas Luego, noches. Licen. Elena, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Carlos. noches, Licen.